Bueno, ahora sí, ¿me escuchan bien? ¿Está bien? Sí, muy bien. Bien, ok. Bueno, disculpe ahí la cuestión técnica. Vamos a hablar de un tema que es de suma importancia para nuestro crecimiento espiritual en este momento de nuestra jornada evolutiva. Y es un tema importante dentro de la doctrina espírita y también está siendo estudiado por en varios lugares del mundo, por diversos investigadores, especialmente del área de la psicología. Y para comenzar a hablar de este tema del arrepentimiento, enviamos una encuesta que Pepe encaminó para ustedes y hubo 33 personas que respondieron. Cuando preguntamos de cuántas personas conoce que se hayan arrepentido de algo, muy interesante, todos respondieron que por lo menos conocen por lo menos una persona que se ha arrepentido de algo. Eso es bien importante porque muestra que estamos dentro de un mundo de expiaciones y pruebas y aún tenemos imperfecciones y es importante ese proceso del arrepentimiento. La segunda pregunta era relacionada con relación a cuántas veces usted se ha arrepentido en su vida. Y nuevamente, todos por lo menos una vez se han arrepentido en su existencia. Interesante que casi la mitad de los que respondieron comentaron que se han arrepentido más de 10 veces. Ahí no sé si más de 10 veces de la misma situación o de 10 situaciones diferentes. La tercera pregunta era sobre quién se arrepiente más, si los hombres o las mujeres. Y la abrumadora mayoría respondió que las mujeres. 31 de los 33 respondieron que eran las mujeres. Y vamos a ver los estudios psicológicos que nos dicen al respecto. 10 respondieron que hombre, y si son 33 en total, nos va a dar 41 respuestas, lo que no es lógico. Entonces, 8 personas respondieron que tanto el hombre como la mujer se arrepienten en la misma medida. Vamos a ver lo que la ciencia nos va a contar al respecto. La cuarta pregunta era, ¿en qué periodo de vida las personas se arrepienten más? Y también la mayoría mencionaron que en la edad adulta o en la tercera edad es donde existe el mayor arrepentimiento y nada, en la infancia o en la adolescencia. Y la última pregunta que hicimos era si consideraba útil el arrepentimiento. Y vimos que también la gran mayoría considera que útil. Una persona respondió que no le ve ninguna utilidad y 2 personas respondieron que a veces es útil y a veces no. Vamos a ver lo que la doctrina espírita nos enseña sobre eso y lo que la ciencia también nos cuenta sobre ese aspecto. Entonces, como Kardec nos enseñó, es importante definir bien los términos cuando hablamos de un tema. Y por eso vamos a presentar una de las mejores definiciones sobre el arrepentimiento que he encontrado hasta ahora. Y es de una psicóloga, se llama Melanie Greenberg, es PhD en psicología, y ella publicó el resultado de sus investigaciones en esa revista que se llama Psychology Today en mayo de 2012. Ella define el arrepentimiento de la siguiente manera. Es un estado emocional y cognitivo negativo. Entonces, el arrepentimiento es un estado, no es algo permanente, sino es algo temporario, que envuelve la parte emocional nuestra, la parte de las emociones, de los sentimientos, pero también envuelve nuestra parte cognitiva, la parte del pensamiento, y está asociado a un estado negativo, en que nos culpamos por un resultado desagradable. Entonces, el arrepentimiento en muchas ocasiones está asociado a la culpa por algo que no consideramos que fue positivo el resultado de nuestras acciones o de la falta de nuestras acciones. Y con un sentimiento de pérdida o de tristeza, dependiendo de las circunstancias, por lo que podría haber sido. O sea, teníamos la oportunidad de hacer algo y dejamos de hacerlo y nos arrepentimos de eso. O también deseando deshacer una selección previa. Entonces, podemos arrepentirnos por algo que hicimos
o podemos arrepentirnos por algo que dejamos de hacer. Son las dos fuentes de arrepentimiento. Y eso nos causa ese estado alterado de la parte emocional y de la parte de nuestro pensamiento. Quedamos pensando mucho, se altera nuestro equilibrio emocional. Y ahí, esta es una encuesta sobre las áreas del arrepentimiento de las personas en Estados Unidos. Muestra que 32% de los norteamericanos se arrepienten por la educación, porque podían haber estudiado más y no lo hicieron. El segundo mayor arrepentimiento es por la carrera que escogieron, que querían ser ingeniero y por diversas circunstancias estudiaron medicina, por ejemplo. O querían ser carpinteros y estudiaron alguna otra cosa. La tercera principal causa de arrepentimiento en los Estados Unidos es el romance. Las personas piensan, si yo estuviera casado con fulanita que era mi novia en tal época, estaría en mejores condiciones. Y no sabemos si hubiéramos escogido a otra persona, cómo sería nuestra situación actual. Y ahí vienen otras causas del arrepentimiento, pero esas son las tres principales en los Estados Unidos. El año pasado fue realizada una encuesta similar aquí en Brasil con personas mayores de 50 años. ¿Qué harían diferente si pudieran hacerlo diferente y que se arrepienten en este momento de no haberlo hecho? Y la mayor causa o lo que más argumentan es que tendrían cuidado, habrían cuidado mejor de su salud. No habrían fumado tanto, no habrían excedido en la alimentación, habrían tenido prácticas más saludables. La segunda causa de arrepentimiento aquí sería que deberían haber guardado más dinero para la situación actual, y en este momento que estamos pasando por esa, frente a la crisis económica, es aún más fuerte ese sentimiento de arrepentimiento. El tercero, más común aquí en Brasil, es de que habrían tenido una alimentación más saludable. Y eso es importante aquí en Brasil porque Brasil es el mayor consumidor de agrotóxicos, agroquímicos en el cultivo de las plantas. Y eso tiene un efecto muy fuerte sobre la salud de muchos de los brasileños. Esas son así las principales causas de arrepentimiento aquí en Brasil. Entonces, ¿cuáles son los factores que influyen en que las personas se arrepienten? Y en este estudio de la doctora Marilyn Greenberg muestra las principales causas o los primeros factores que influyen en el arrepentimiento. Ciertamente, las mujeres se arrepienten con mucha más frecuencia que los hombres, por diversas causas. Son más sensibles, tienen más aguzado la sensibilidad, reflexionan un poco más sobre sus comportamientos con relación al hombre, que es un poco más frío, más seco, más analítico. La cultura es otro factor. Dependiendo de dónde las personas viven, dependiendo de su cultura, del país, de su cultura religiosa, algunas culturas tienden más hacia arrepentir que otras. La edad. Se ha demostrado que entre más años las personas tienen, hay una mayor tendencia a arrepentirse. Los niños, los jóvenes, como piensan que tienen mucha vida por la frente, no piensan mucho en el arrepentimiento. Y las personas de más edad, en la medida que vamos quedando, nos van pasando los años, vamos reflexionando más sobre nuestros comportamientos anteriores. Otro factor es el valor que las personas dan a ciertos puntos de su existencia. ¿Cuál es el sentido de la vida en el mundo? Y dependiendo del sentido que tenga para esas personas, tienden a arrepentirse más o menos. Otro factor es el valor que las personas dan para evitar comportamientos pésimos en el futuro, de sí mismo
frente a su semejante. Entonces, si valora eso mucho, tiende a arrepentirse con más frecuencia. Y también aquellos que valorizan mucho la armonía social tienden a arrepentirse y a cambiar sus comportamientos con más frecuencia, porque quieren vivir en armonía con las otras personas. Este estado del arrepentimiento es muy utilizado en campañas de publicidad. Por ejemplo, las compañías de seguro muchas veces utilizan eso porque le tocan a las personas. Es mejor comprar el seguro para su carro porque si se estrella, si no tiene seguro, se va a arrepentir. O seguro de vida. Si usted no compra el seguro de vida, se va a arrepentir cuando se muera porque en qué condición van a quedar sus hijos o su esposa o su esposo. Entonces, eso, utilizan ese mecanismo del arrepentimiento, de incentivar o tocar el arrepentimiento para poder vender. Y otro factor es el periodo de tiempo que es analizado por la persona para definir si lo hace con más o menos frecuencia. Entonces, por ejemplo, en ese caso, cuando las personas evalúan un corto periodo de tiempo, por ejemplo, la semana pasada, el mes pasado, de las acciones que tuvimos, las personas tienden a arrepentirse de las acciones que tomaron o de los errores cometidos. Entonces, cuando evaluamos un corto periodo de tiempo, normalmente nos arrepentimos de lo que hicimos equivocadamente. Y los estudios psicológicos muestran que cuando evaluamos un periodo más atrás, más largo de nuestra vida, tendemos a arrepentirnos de las acciones que no realizamos. Entonces, evaluamos lo que hicimos, por ejemplo, hace 20, 30 años y nos enfocamos más en aquello que dejamos de hacer y nos arrepentimos de eso que podíamos haber hecho y no hicimos. Entonces, vean lo interesante. No significa que siempre es así, sino que la mayoría tienden, cuando evaluamos un periodo más largo de nuestra existencia. Entonces, Allan Kardec hizo una pregunta muy interesante en el libro de los Espíritus. Si el arrepentimiento tiene lugar en el estado corporal o en el espiritual. Y ahí, ya ustedes han estudiado el libro de los espíritus respondieron. Tanto en el estado espiritual como en el estado corporal ocurre el arrepentimiento. En el estado corporal, que es en este momento que estamos encarnados, si nosotros comprendemos la diferencia entre el bien y el mal, que hace parte del estudio de las leyes morales en el libro tercero de los libros de los espíritus, vamos a tener la oportunidad de adelantarnos en esta existencia, de crecer espiritualmente, si tenemos el tiempo para rescatar las faltas que hayamos cometido, las infracciones que hayamos cometido frente a las leyes divinas. Si nos arrepentimos y desencarnamos y no tenemos el tiempo de hacerlo, vamos a tener la oportunidad en el mundo espiritual de arrepentirnos. Y allá vamos a pedir, por favor, quiero encarnar de nuevo en Colombia, quiero encarnar de nuevo en Perú, quiero encarnar de nuevo en Brasil. Ahora sí voy a aprovechar la oportunidad. Y la literatura espírita dice que existen aproximadamente 20,000 millones de espíritus alrededor del planeta. Actualmente estamos encarnados casi 8,000 millones. O sea, casi que existen 3 en el mundo espiritual de cerca a la Tierra con relación a los que estamos encarnados. Entonces la fila está larga allá en el mundo espiritual. Por eso deberíamos aprovechar al máximo las oportunidades que tenemos aquí en este momento que estamos encarnados para ir creciendo espiritualmente, ir haciendo las cosas de acuerdo con las leyes divinas para no tener que arrepentirnos. Y por eso Allan Kardec en El cielo y el infierno, en el capítulo 7,
confirma que el arrepentimiento puede producirse en cualquier tiempo y en cualquier lugar. O sea, puede ser aquí encarnados a los 20, a los 30, a los 50, a los 80 años, y en cualquier lugar podemos arrepentirnos. Lo importante es, si comprendemos el bien y el mal, vamos a poder evaluar si estamos actuando de acuerdo con las leyes divinas o no. Y entonces, ahí, en ese capítulo del cielo y el infierno, la justicia divina, Kardec explica el mecanismo por el cual funciona el arrepentimiento. Todos nuestros actos, si fueran de acuerdo con la ley divina, nos llevarían directamente al mejoramiento, al crecimiento espiritual. Eso sería lo ideal. Sin embargo, algunos actos de nuestra vida, nosotros pensamos, no fue bueno. Podía haberlo hecho de otra forma o debería sí, haber pensado diferente. Y viene un remordimiento, pensando, la próxima vez que esté en esa situación, voy a hacerlo diferente. Y entonces, cuando llega el momento, otra vez lo hacemos de la misma manera. Llegamos y actuamos exactamente de la misma, o a veces un poco peor. Vamos empeorando las cosas. Y después pensamos, uy, otra vez viene el remordimiento. Y nos quedamos muchas veces en este círculo. Y no salimos de ahí. Y ahí es donde Allan Kardec, en el libro de los Espíritus, en la pregunta 997, nos dice que para salir de ese círculo vicioso, necesitamos el estudio para entender cuáles son las leyes divinas, entender y comprender la diferencia entre el bien y el mal, que nos sirva para nuestra reflexión, para nuestro análisis y poder salir de este círculo que muchas veces quedamos. Y a veces podemos salir con el estudio y la reflexión, pasar a un nivel superior. Muchas veces no. ¿Y qué ocurre? Viene el dolor y el sufrimiento, que nos obliga a cambiar, nos obliga a pasar, nos obliga a la siguiente fase, que es el arrepentimiento. Entonces, ven, el arrepentimiento es una fase posterior al remordimiento y muchas personas se quedan en esta fase, el remordimiento, actuando y haciendo las mismas cosas siempre. Tenemos la oportunidad, a través del conocimiento de la doctrina espírita, poder salir de ese. Y muchas veces un acto que hicimos en contra de la ley divina, en una primera vuelta, en un primer análisis, decidir, no, está equivocado, me arrepiento y voy a seguir para adelante. Una vez que nos arrepentimos, tenemos dos caminos. Una, a través de la expiación. Por eso el planeta Tierra es considerado un mundo de expiaciones y pruebas. Y después de la expiación viene la reparación, y con la reparación adquirimos nuestro mejoramiento espiritual. Pero muchas veces, dependiendo de qué acto nosotros cometimos, que nos llevó al remordimiento, que nos llevó al arrepentimiento, la gravedad de la falta no es tan grande que nosotros, con nuestro arrepentimiento, podemos pasar directamente a la reparación y a nuestro crecimiento. Entonces, la misericordia divina nos brinda varios caminos para ajustarnos con la ley divina. Lo importante es salir de esta parte, de este círculo de nuestros actos equivocados que infringen la ley divina y el remordimiento y quedarnos en ese círculo. Por eso la importancia del estudio, y los centros espíritas nos brindan esa oportunidad, el estudio, la reflexión en grupo sobre estos conocimientos van a evitar el sufrimiento, el dolor, para que podamos crecer espiritualmente. Ese es el mecanismo que Allan Kardec nos explica sobre cómo funciona el arrepentimiento y cuáles son los caminos que nos llevan a nuestro crecimiento espiritual. La ciencia también viene estudiando esto y es interesante porque el conocimiento tiene que venir por muchas fuentes.
En el mundo somos tal vez en total unos 4 millones de espíritas. Frente a una población de casi 8.000 millones, el conocimiento de la espiritualidad tiene que venir por varios caminos. Uno es a través de la psicología, y ellos hablan de los caminos del arrepentimiento, la acción correctiva, que es la expiación en términos espíritas, un nuevo camino, que es la reparación, y ellos adicionan otro, que es rumiar. No sé si en Perú utilizan ese término. En Colombia, rumiar significa varias cosas. Una es cuando uno le da muchas vueltas a una idea. Sigue pensando, le da vueltas y le da vueltas y le da vueltas y no toma una acción. Y entonces las personas se quedan en esa fase anterior del arrepentimiento. Entonces, ¿por qué muchas veces no nos arrepentimos? Existen varios obstáculos. Uno es ese, del rumiar, de darle vueltas y vueltas a las ideas, de por qué lo hicimos, por qué no lo hicimos, qué podía haber hecho diferente, y sigo dándole vueltas. Otro obstáculo es el sentimiento de culpa. Recuerdan, en la definición, está asociado a un sentimiento de culpa, solo que es un estado pasajero. Y muchas personas se quedan en ese estado de culpa, de que por qué hice eso, y se culpan y no los dejan, los paraliza. ¿Y cuáles son las consecuencias de eso? La autoestima cada vez menor. Aumenta el estrés porque sigue en la misma condición y no consigue encontrar un camino. Su sistema inmunológico cada vez está más debilitado, más propenso a las enfermedades. Hay alteraciones en las producciones de nuestros hormonas que dan, nuestras hormonas que dan el equilibrio fisiológico en nuestro cuerpo físico. Muchas personas entran en estados depresivos que pueden llevarlos hasta la locura y en algunos casos hasta el suicidio. O sea, una situación que era de arrepentimiento, que teníamos los caminos que Kardec nos mostró de la reparación, de la expiación, se puede volver un problema psicológico grave, de depresión, de locura y de suicidio. Y en estos casos puede haber influencias espirituales que nos van influyendo, nos van dando algunos consejos no muy adecuados de algunos hermanos espirituales que no quieren que nosotros crezcamos. Entonces, vea hasta dónde puede llegar cuando no trabajamos de una manera adecuada las situaciones que nos pueden llevar al arrepentimiento. Y ahí vamos a ver personas que están en el lecho de muerte, que están al borde, ya desahuciados. Una enfermera australiana, a Bronnie Ware, trabajó con este tipo de personas, pacientes terminales de cáncer, en las últimas semanas de su vida. Y ella fue escribiendo las experiencias, lo que los pacientes comentaban, en un blog en el internet, que después se convirtió en un libro muy interesante, que es este: ¿De qué te arrepentirás antes de morir? Un libro excelente, trae muchos conocimientos, muchas informaciones para nosotros espíritas que casan perfectamente con lo que Kardec enseña en los libros básicos. Y ella llegaba a la conclusión que hay 5 áreas en las cuales las personas se arrepienten al final de la existencia, en esos momentos antes de desencarnar. El primer arrepentimiento, las personas piensan en esos estados: ojalá hubiera tenido el coraje de hacer lo que realmente quería hacer y no lo que los otros esperaban que hiciera. Y muchas personas en algún momento de su existencia hacen esa reflexión. Querían hacer algo diferente y no lo hicieron porque hicieron aquello que los otros esperaban que hicieran.
Y es una pregunta que deberíamos a veces hacernos. ¿Por qué no hice lo que quería? Y lo importante saber es qué es lo que quiero. Porque muchas veces tomamos decisiones con base en el miedo. Y muchas de esas decisiones a veces nos llevan para caminos no muy adecuados. Y tomamos decisiones también porque queremos ser amados y queremos ser aceptados. Entonces muchas veces hacemos cosas en contra de lo que realmente queremos para complacer a las personas con las cuales nos gustaría que nos amaran, que nos aceptaran. Y eso después nos arrepentimos más tarde. Y muchas decisiones también las personas toman para mantener las apariencias sociales. Y después, más adelante, se arrepienten de haber tomado esas decisiones. Por eso es muy importante entender y saber cuál es el objetivo de nuestra vida. Sabemos que en el proceso de reencarnación no lo tenemos muy claro, nos olvidamos, pero allá en el fondo, si nosotros hacemos un proceso de conocimiento de nosotros mismos, vamos encontrando cuáles son los objetivos en nuestra vida. Porque si no sabemos cuáles son nuestros objetivos, si alguien nos dice vamos para acá, vamos, o vamos para allá, vamos, y perdemos la oportunidad de hacer lo que nosotros decidimos antes de reencarnar que íbamos a hacer en esta existencia, y perdemos esa oportunidad y después nos arrepentimos. Aquí al final de nuestra existencia y allá en el mundo espiritual. Y parte o uno de los objetivos de nuestra vida es una de las enseñanzas de Jesús. Amar al prójimo como a sí mismo. Ese es un objetivo, amarnos a nosotros mismos. Porque el parámetro que Jesús estableció para amar al prójimo es el amor a nosotros mismos. Entonces, tenemos cada día que procurar conocernos más a nosotros mismos, pregunta 919 del libro de los Espíritus, y amarnos a nosotros mismos. Tenemos que seguir los consejos del Espíritu de verdad que en el Evangelio según el Espiritismo nos dice, amáis e instruíos. El amor es fundamental en nuestro crecimiento espiritual y la instrucción para entender las diferencias entre el bien y el mal. El segundo, arrepentimiento. Las personas dicen, ojalá no hubiera trabajado tanto. Nadie de los que están en el lecho de muerte, que ya están yendo para el mundo espiritual, piensa, uy, ojalá hubiera trabajado más en los fines de semana, ojalá hubiera trabajado los feriados 14 horas por día. Nadie. El arrepentimiento es que ojalá no hubiera trabajado tanto y hubiera dedicado más tiempo a otras cosas que son realmente importantes. Por eso necesitamos entender cuál es el propósito del trabajo. Y el trabajo es una de las leyes morales que Allan Kardec colocó en el libro tercero del libro de los Espíritus. La ley del trabajo, fundamental para nuestro crecimiento espiritual. Tenemos el trabajo físico, el trabajo intelectual, trabajo remunerado, trabajo voluntario. Existen muchas formas de trabajo. Entonces, ¿cuál es el propósito de nuestro trabajo en esta existencia? Y entender que el éxito en esta existencia, en la vida, no es la acumulación de bienes materiales. Son importantes, nos ayudan, mas no es la prioridad en nuestra existencia. Y en esta época de la pandemia, hemos visto que podemos vivir sin muchas cosas materiales. Podemos vivir con las cosas que son esenciales para la existencia. Y estamos apreciando más otras a las cuales no les dábamos mucha importancia, mucho valor. Y muchas personas trabajan mucho haciendo planes para el futuro. Para cuando me jubile, voy a trabajar en una obra social, voy a ayudar a los viejitos, voy a ayudar a los niños. Y cuando se jubila, está enfermo, no se puede mover, no puede ayudar a las personas. Y todos esos planes se perdieron. Cuando el momento que podemos ayudar a los otros es aquí y ahora. Y por eso
deberíamos simplificar más la vida. Hacemos muchas cosas que no están contribuyendo para nuestro crecimiento espiritual y desperdiciamos nuestro tiempo que podríamos aprovechar mejor. Por eso, si simplificamos nuestra vida, vamos a tener más tiempo para pasar con aquellas personas que amamos. Y vamos a tener más tiempo para hacer las cosas que amamos. Pero para eso precisamos eliminar otras cosas de nuestra existencia que no están realmente contribuyendo para nuestro crecimiento. Y debemos mantener el equilibrio entre el trabajo, que es importante, y el estudio, la familia, las horas de descanso. Tiene que existir ese equilibrio, como Kardec. Y el estudio de la ley del trabajo es muy importante para que entendamos ese y al final de la existencia no nos vayamos a arrepentir por no haber hecho realmente el trabajo que vinimos a hacer aquí. Tercer arrepentimiento, esas personas, pacientes terminales, que nos traen muchas enseñanzas y muchas reflexiones. Hubiera deseado tener el coraje de expresar mis sentimientos. Muchas veces ocurre con nosotros, amamos a una persona, queremos a nuestra esposa, a nuestro esposo, a nuestros hijos, a nuestros padres. Nunca verbalizamos o nunca expresamos de una manera ostensible esos sentimientos. Porque suponemos que ellos saben lo que nosotros sentimos. Y muchas veces ellos pueden sentirlo, pero precisamos expresarlo. Las personas precisan escuchar lo que sentimos. Y es muy bueno cuando uno escucha un ser querido que le dice te quiero, te amo, eres muy importante. Es muy importante y las personas se arrepienten de no haber expresado sus sentimientos durante su vida. ¿Por qué? Muchas veces tenemos miedo de la reacción de las personas. No queremos ceder muchas veces por nuestro orgullo. A veces de hombre, va a abrazar a otro y siente miedo de que, ¿qué va a pensar los otros? Y no expresamos nuestros sentimientos. Creemos muchas veces que esas personas van a estar siempre cerca de nosotros. Y como espíritas sabemos que no van a estar. Un momento dado, ellos van para el mundo espiritual o nosotros vamos para el mundo espiritual. O vamos para otro país. Por ejemplo, yo vivo aquí en Brasil, mi mami allá en Colombia, mis hermanos en Colombia. No siempre vamos a estar cerca de los seres queridos. Entonces, cuando estamos, deberíamos expresar nuestros sentimientos. Y lo otro es que a veces pensamos que vamos a tener tiempo después para expresar nuestros sentimientos. Y cuando nuestros hijos van creciendo y estamos tan ensimismados en las cuestiones, en otras cuestiones, que no les prestamos atención, no les dedicamos el tiempo, no expresamos nuestros sentimientos y creemos que después, más adelante, vamos a tener ese tiempo. Y en el Evangelio según el Espiritismo habla de la ingratitud de los hijos, porque no cultivamos esos lazos con ellos y después va a ser difícil establecerlos. Entonces, el momento de expresar nuestros sentimientos es aquí y ahora. Por eso, expresar nuestros sentimientos es una necesidad. En el libro de los Espíritus habla, amar y ser amado es una necesidad. Y eso nos hace más felices en esta existencia, que es otro de los objetivos que trajimos para nosotros en esta vida. Y esta importancia de expresar nuestros sentimientos es muy marcada en esta obra excelente. Se llama 102 minutos, de dos periodistas norteamericanos que recopilaron los mensajes que dejaron en las secretarias electrónicas por las personas que estaban en las dos torres gemelas cuando hubo el ataque terrorista a las torres. Se llama 102 minutos, que fue el tiempo que duró entre el choque del primer avión a la primera torre hasta que se desmoronó la segunda torre. Y trae los relatos grabados de esos mensajes. Yo solamente traje uno para esta noche, para ilustrar la importancia de expresar los sentimientos cuando estamos
con nuestros familiares o amigos. Es el caso de Breidas, que a las 9:19 del 11 de septiembre llamó a su esposa y dijo lo siguiente: Chris, hubo una explosión. Estamos presos en una sala. La humareda no para de entrar. No sé lo que ocurrirá. Imagínense en esa situación. Incendio, humo por todo lado. ¿Y en quién pensó él en ese momento? Pensó en su esposa, no pensó en los clientes, no pensó en nada. Pensó en el ser que más quería en ese momento. Y él no era muy afectuoso. Después ellos investigaron con la esposa. Él no expresaba sus sentimientos con la esposa. Y en ese momento dice: pero quiero que sepas que mi vida fue mucho mejor y mucho más rica porque tú estabas en ella. Yo te amo. Adiós. Imaginen, esa persona en ese momento sabía que iba a morir, que iba a desencarnar, y llamó a la persona que más quería para expresarle sus sentimientos. Y en ese libro tiene muchas de esas historias así, de llamar a sus familiares, a sus hijos, al padre, al hermano, a las personas que más querían para expresarles sus sentimientos en ese momento. Entonces, deberíamos hacer una reflexión para practicar el amor al prójimo, expresando nuestros sentimientos con los seres más queridos, los que están más cerca de nosotros. El cuarto arrepentimiento de esas personas que están al borde de la muerte: habría querido mantener contacto con mis amigos. Tenemos muchos conocidos y pocos amigos. Y esa es la ilusión del Facebook, por ejemplo. Tengo 500 amigos, 1000 amigos. Es una ilusión. Los amigos se pueden contar con los dedos de la mano. Son pocos y debemos valorizarlos, porque esos son espíritus que la espiritualidad superior colocó a nuestro lado para ayudarnos, para darnos el soporte necesario en los momentos más difíciles de nuestra vida. Ellos muchas veces nos ayudan más que nuestros propios familiares de sangre. Entonces los amigos son fundamentales en la vida, y por eso la importancia de mantener el contacto con ellos. Permita que ellos sepan cuánto los estima, cuánto son importantes para usted, y hable, exprese ese sentimiento que tienen con ellos. Porque buenas amistades nos estimulan para crecer, para que seamos cada vez mejores, nos ayudan en ese proceso de evolución espiritual. Entonces, mantener amigos, contacto con ellos por mucho tiempo, es fundamental para nuestro crecimiento espiritual. Y debemos valorizar tremendamente nuestros amigos, valorizar el valor que tiene la amistad. Entonces, deberíamos disponer de tiempo para nuestros amigos de una forma más frecuente, de una forma más regular. Quinto arrepentimiento, el último del trabajo de Bronnie Ware: me hubiera gustado ser más feliz. Y aquí hay varios puntos para la reflexión. Hay muchas personas que creen que no merecen ser felices. Se sienten mal cuando las cosas van bien, se sienten que no merecen esa felicidad. Y dentro del medio espírita ha habido una mala interpretación de un pasaje del Evangelio según el Espiritismo. La felicidad no es de este mundo, que fue sacado del contexto, y se habla, no, el planeta Tierra es un mundo de sufrimiento, de dolor. Por el contrario, la doctrina espírita, estudiando profundamente la obra de Kardec, es una doctrina que muestra que nosotros vinimos en esta existencia para ser más felices. Y la psicología muestra que todos nosotros tenemos un nivel de felicidad determinado, y lo que vamos a ir aumentando nuestro nivel de felicidad, lo mismo que habla la doctrina espírita. Porque la felicidad es una decisión personal.
podemos ser felices o podemos ser infelices. Es el ejercicio de nuestro libre albedrío lo que va a permitir que tengamos más y más momentos felices. Y apreciar lo que ya conquistamos. En la medida que valorizamos más aquello que ya conquistamos, aquello que ya conseguimos, aquello que ya superamos, ese es un motivo de felicidad, porque muestra que realmente somos capaces de que pudimos hacerlo y que podemos hacer más cosas para mejorar aún más y continuar creciendo espiritualmente. Entonces, deberíamos apreciar la belleza que cada día nos ofrece. Hay tantas cosas por las cuales nosotros deberíamos ser agradecidos que son motivos de felicidad. La naturaleza es una fuente de felicidad. Nuestros familiares, nuestros amigos, las cosas materiales son fuentes de felicidad también, en su medida, sin exageración. Entonces, apreciar más para que al final de la existencia no lleguemos con ese arrepentimiento de que me hubiera gustado ser más feliz. Podemos y tenemos todas las condiciones para cada día ser más felices. Y por eso, Chico Javier nos dice, nadie puede volver atrás y empezar de nuevo. El pasado ya pasó, no lo podemos cambiar. Si infringimos la ley, si nos equivocamos, tenemos que evaluarlo y ver qué vamos a hacer diferente. Y Chico dice, cualquiera puede empezar hoy y crear un nuevo final. Cualquiera, todos nosotros podemos hacer ese cambio. A partir de hoy, crear un nuevo comienzo para tener un final diferente del que nos tuvimos por algo que hicimos o dejamos de hacer y por lo cual nos estamos arrepintiendo en este momento. El pasado no lo podemos cambiar, pero el futuro sí lo podemos cambiar. Y por eso, Chico Javier refuerza, Dios nos concede cada día una página de vida nueva en el libro del tiempo. Ese libro del tiempo es esta existencia que estamos viviendo actualmente. Y lo que coloquemos en esa página corre por cuenta de cada uno de nosotros. Es el ejercicio del libre albedrío. Y si comprendemos mejor la diferencia entre el bien y el mal, entendemos las leyes divinas que Kardec colocó en el libro de los espíritus, vamos a poder actuar más en consonancia con las leyes divinas y vamos a tener menos cosas de qué arrepentirnos más para adelante. Entonces, ¿cuáles son los beneficios de arrepentirse? En esta obra del espíritu de Hermance Dufour, que fue una de las mediums que contribuyeron en el trabajo de Allan Kardec en la codificación, esa obra se llama Reforma íntima sin martirio, habla de los beneficios del arrepentimiento. Primero, nos da un alivio, porque ya aquí no me queda aquí las cosas dándome vuelta en la cabeza. Pienso, bueno, voy a hacerlo de esta forma, comienzo a espiar o comienzo a reparar y voy para adelante. Eso es un alivio. Mejora mi salud, porque vimos las consecuencias que tiene el no arrepentirse. Afecta el sistema inmunológico, el sistema hormonal, todo eso afecta a nuestra salud. Entonces, cuando nos arrepentimos, mejora nuestra salud. Nos da una paz interior, porque entendemos que nos equivocamos, pero ahora estamos trabajando para hacerlo bien. Y eso da una paz interior. ¿Y cuál es la consecuencia de todo eso? Nuestra evolución espiritual, que es el objetivo o uno de los principales objetivos en esta existencia. Entonces, me gustaría dejarles una pregunta en esta noche. Y es el tema de ese libro. Si nos dijeran que tuviéramos un mes para vivir, para tener esos 30 días, tener una vida sin arrepentimientos, ¿qué cambios yo haría en este momento para vivir ese mes actuando de acuerdo con la ley divina, para que al final de esos 30 días no tenga ningún arrepentimiento? Y si vemos nuestra vida así, mes a mes, podríamos hacer eso y podríamos avanzar espiritualmente bastante. Entonces, sería bueno
hacer ese tipo de reflexión. ¿Qué cambios haría ahora en mi existencia que me lleven a actuar de una forma más alineada con las leyes divinas? Porque, para concluir, el arrepentimiento no es cuando uno llora, cuando está ya remordiéndose, ¿por qué lo hice tal? El arrepentimiento es cuando usted cambia. Y ojalá que lo que presentamos esta noche nos sirva de reflexión con frecuencia para actuar cada día mejor y poder crecer espiritualmente, y que al final de la existencia o en diversos momentos de la existencia o en el mundo espiritual no tengamos muchos motivos para arrepentirnos. Gracias por la atención. Orlando, muchísimas gracias. Tu hermosa conferencia.